Vamos a ver aquí. Macroeconomía. ¿No? Este es macro presencial. Vamos a ver macro semi. ¿Dónde está? Ok. Hoy es la semana 18. No, este es micro. Es micro. Empanada de verde. 15, hoy es 22/8. Y Alejandra Maigua. Alejandra. Apágame el micrófono, por favor, si ven el micrófono. Anderson Pinchao. Presente, economista. Pinchao. Andrea Páez. Andrés Padilla. Andrés Padilla. Carolina Herváez. Presente, Presente, Sí presente, llegué. No te preocupes. Cristian Cepeda. presente, Eco, si estoy aquí. ¿Quién? ¿Quién es quién? Padilla, Ok. Cristian Cepeda. Cristian Zópalo. Presente, economista. Edison Cabascango. Presente, economista, buenos días. Buenos días. Jefferson Cabascango. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Juan Vizcaíno. Presente, economista. Bien. Karen Aucay. Presente, economista. Carla Arias. Carla Arias. Se está conectando, Eco. Ok. Manuel Morocho. Presente, economista. Gracias. Narcisia Barrio Nuevo. Presente. Ajá. Tatiana Piedra. Presente, Eco. Ok. Vanessa Mantilla. Vinicio Igual se Castillo. está conectando. Vinicio Presente, Castillo. presente, economista. Ok. Wendy Pascuel. Presente, economista. Buenos días. Bien, buenos días. Wilman Armas. Presente, economista. Ok, voy a verificar. Alejandra Maigua. Andrea Páez. Andrea Páez. Cristian Cepeda. Eco. ¿Ah? La otra semana sí llegué, pero llegué un poquito atrasada. Y tengo ¿Quién? falta. ¿Quién? Buenos días, Eco. ¿Quién es yo? Eco, Ceci. buenos días. Perdón la demora. Buenos días. Voy a verificar nuevamente. Alejandra Maigua. Alejandra. Andrea Páez. Cristian Cepeda. Carla Arias. Presente, Eco. Ok. Vanessa Mantilla. Vanessa Presente, Mantilla. Eco. Ok. Presente. Entonces solamente faltó Cristian Cepeda y Alejandra Maigua. Bien. Ok. ¿Todo ven la pantalla? Sí, ¿Todo Eco. ven la pantalla? Bien. sí, Vamos a analizar algunos ejercicios de oferta, demanda y equilibrio de mercado. Ay, Dios, ¿qué pasó aquí? Error. Ya va.
Segundito que todo me está abriendo. Ok. ¿Ven la pantalla? Sí. Ok. Vamos a ver. No, este no es. Ok. Miren. Dios. Segundito. Baila como si el mundo se acabara. Baila como si todo terminara. Y baila, 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 ¿Ven baila. ese micrófono? Ese reggaetón. Mil disculpas, economista, se me activó el micrófono. Okay. Sí, ya veo. Bien, aquí vemos, nos dice el ejercicio, tenemos una tabla de cantidad ofrecida y de precio de mercado. Bien, nos están dando una ecuación, dice cantidad ofrecida igual a menos 1000 más 3000 por P, quiere decir que esa variable P, allí vamos a sustituir los precios desde 0 hasta 6. A sustituir los precios desde 0 hasta 6, obtenemos los valores de la cantidad ofrecida. Por ejemplo, 3000 por P, 3000 por 0, 3000. 3000 más menos 1000 me da menos 1000. 3000 por 1 me da 3000. 3000 menos 1000 me da 2000. 3000 por 3 sería 9000. Menos 1000, perdón, 3000 por 2 serían 6000. 6000 menos 1000, 5000. Y así sucesivamente. Quiere decir que cuando tengamos los valores del precio de mercado sustituidos en la ecuación y la cantidad ofrecida del mercado, nos va a dar la curva de oferta. Por el lado de las abscisas colocamos los precios de 0 a 6. Por el lado de las ordenadas colocamos las cantidades y al unir los puntos, punto con punto, nos va a dar la curva de oferta. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, claro como el agua. Ok. En este caso, tenemos los precios de la cantidad demandada, los precios de la cantidad ofrecida, pero la cantidad ofrecida tenemos el precio y lo que observamos, como ustedes hicieron en la actividad anterior, que a un mismo precio se ofrece y se demandan bienes y servicios. Por lo tanto, a cantidades mayores por encima del precio de equilibrio, la cantidad demandada va a ser mayor que la cantidad ofrecida. Por lo tanto, hay un exceso de demanda en este caso. Y a precios inferiores al precio de equilibrio nos va a dar un exceso de oferta. Por lo tanto, es en este punto, a un precio de $3, se ofrece y se demandan 8 unidades. En este caso, aquí vemos en qué punto se encuentra el equilibrio de la oferta y la demanda a una cantidad de equilibrio de 8000 y a un precio de 3. Ok, ¿están todos viendo la pantalla? Sí, economista. Bien. Aquí les aparece un ejercicio con ecuaciones. Ya vimos los ejercicios con desplazamiento de oferta y demanda. En este caso nos pide comprobar el resultado de manera simultánea, no gráfica, de la cantidad demandada y precio de equilibrio para determinar qué cantidad deberá igualar las ecuaciones. Aquí tenemos la ecuación de la demanda. Ya va que están ingresando. Un segundito. Aquí tenemos la ecuación de la demanda que es igual a 14.000 menos 2.000 por el precio. Tenemos la ecuación de la oferta que es igual a menos 1.000 más 3.000 por el precio. Se nos pide que para lograr el equilibrio tenemos que igualar ambas ecuaciones. Por lo tanto, establecemos que la ecuación de la cantidad demandada va a ser igual a la ecuación de la cantidad ofrecida. ¿Ok? Entonces, lo hacemos por el método de igualación matemático que ya ustedes conocen. Igualamos ambas ecuaciones, despejamos la variable precio, ¿verdad? Como y corriente, un despeje, y obtenemos que el precio es igual a 3. O sea, hemos comprobado
No puedo devolver. Hemos comprobado el ejercicio anterior. Ahora, ese precio lo sustituimos en cualquiera de las ecuaciones, ya sea de cantidad demandada o de cantidad ofrecida, para comprobar que la cantidad es 8.000. En ese caso, el precio lo sustituimos en la ecuación de la oferta. ¿Ok? Entonces decimos cantidad es igual a menos 1.000, ¿verdad? Más 3.000 por el precio. ¿Cuál es el precio? El precio es 3. A sustituirlo obtenemos la cantidad de equilibrio. Entonces estamos comprobando matemáticamente, por medio de la igualación de las ecuaciones, que el equilibrio es 8.000 y el precio es igual a 3. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, Eco. Ok. Bien. No sé por qué no puedo devolverme. Ya va. No sé qué pasa con esto. Ok, vamos al otro caso. En este caso tenemos la curva de la demanda. Tenemos los precios de 0 a 6, sustituimos en la ecuación, ¿verdad? Para obtener la cantidad demandada. 3.000 por 0, 3.023 menos 3.000 sería 20.000. 3.000 por 2 serían 6.000. 23.000 menos 6.000 nos queda 17.000 y así sucesivamente. Al sustituir, obtenemos la curva de demanda, ¿verdad? Ahora nos preguntan, ¿cuáles son el nuevo precio y la cantidad de equilibrio? Ahora tenemos que encontrarlo a través de un sistema de ecuaciones. En este caso ya tenemos la curva, la ecuación de la cantidad demandada, nos da la ecuación de la oferta, igualamos cantidad demandada igual a cantidad ofrecida y obtenemos el precio de equilibrio, que sería 4. Este precio de equilibrio lo sustituimos en cualquiera de las ecuaciones para obtener la cantidad de equilibrio. En este caso lo estamos emplazando, lo estamos sustituyendo en la curva de oferta, en la ecuación de la curva de oferta. A sustituirlo nos da la cantidad de equilibrio. Por lo tanto, comprobamos que la cantidad de equilibrio es 11.000 a precios de 4. ¿Alguna duda? No, economista. Ok. No, Eco. Partiendo del hecho que ustedes vieron los videos, ¿cierto? Bien. Sí, Entonces, ahora nos dice el ejercicio aquí. Suponga que la función de oferta para el artículo del productor es menos 70 más 30 por el precio según la condición ceteris paribus. Establecemos aquí que si hay 100 productores idénticos en el mercado, cada uno de los cuales la oferta del artículo representa por QS igual a menos 70 más 30 por el precio, ceteris paribus, obtenga la ecuación correspondiente para la oferta de mercado y multiplique por 100. Quiere decir que al tener la función de oferta, ceteris paribus, ¿verdad? Que es el producto individual, y la multiplicamos por 100, nos va a dar la oferta del mercado, ¿verdad? Entonces sería menos 7.000, porque hemos multiplicado 70 por 100, sería menos 7.000, y 30 por 100 sería más 3.000 por el precio. Entonces sustituimos en el precio de 0 a 6 y obtenemos las cantidades ofrecidas del mercado. ¿Ya? Aquí obtenemos la curva de oferta y la curva de demanda. Igualmente, tenemos las ecuaciones, igualamos ecuaciones, obtenemos el precio lo sustituimos en cualquiera de las ecuaciones. En este caso lo sustituimos en la ecuación de oferta y obtenemos la cantidad de equilibrio, quiere decir que a $8.000, ¿verdad? A $5 obtenemos 8.000 unidades ofrecidas y demandadas. Y aquí está el punto precio de equilibrio. Es lo mismo que ustedes hicieron en la actividad. Tenemos la tabla y determinamos que a un precio de equilibrio se ofrece y se demanda las mismas cantidades y la grafical nos da esta gráfica. Por lo tanto, ¿cuál es la cantidad de equilibrio? 100. ¿Cuál es el precio de equilibrio? 30. Y aquí vemos el exceso, hay un exceso a precio de 30, pero a precio de $45, ¿verdad? Que hay un exceso de oferta o un exceso de demanda. Aquí vemos a $45, hay un exceso de ¿qué? De oferta, puesto que la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Por
Por lo tanto, a $45 hay un exceso de oferta. Se produce un desequilibrio. Y eso es todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Eco, todo claro. Ok. No, una preguntita, economista. Dígame. Referente al examen o al examen de logros, ¿qué van a ver esos tipos de ejercicios, obviamente, para responder la pregunta o algo por el estilo? No. En el examen de logros, a ustedes no van a hacer ejercicio. Van a seleccionar la respuesta del ejercicio planteado. Ya, economista, muy amable, gracias. Ok, quiere decir que ustedes tienen que saber el mecanismo para elaborar, para obtener el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Se plantea el ejercicio y ustedes seleccionan cuál es la cantidad de equilibrio y cuál es el precio de equilibrio. Por eso es que se maneja, y porque no le da tiempo de hacer ejercicio. Por eso es que los ejercicios aquí son propuestos de manera que conozcan el mecanismo de cómo se elaboran los ejercicios. A diferencia que si estuviésemos en clase, se le explicara uno por uno haciéndolo en la pizarra. Pero por eso es que aquí los ejercicios de una vez ya están elaborados. Ok, este ejercicio 20 nos dice, determinación del precio de equilibrio, de nada. Determinación del precio de equilibrio de mercado. Aquí tenemos la ecuación de demanda y la ecuación de oferta. ¿Qué se nos pide? Igualar. ¿Para qué? Para obtener tanto el precio de equilibrio como la cantidad de equilibrio, ¿verdad? Entonces, igualamos cantidad demandada igual a cantidad ofrecida. Obtenemos la variable que es el precio por despeje. Ese precio lo sustituimos, en el caso, pues lo podemos sustituir en cualquiera de las ecuaciones. En este caso lo sustituimos en la curva de oferta, ¿verdad? Entonces quedaría QS igual a 30 menos P. En ese caso sería QS igual a 30 más 30. Por lo tanto, la cantidad de equilibrio va a ser, no entiende nada, bueno, tienen que estudiar. La cantidad va a ser 60. 30 más 30, 60. Entonces, a un precio de equilibrio de 30, se ofrecen y se demandan 60 unidades, tal como está en el gráfico. Aquí vemos un precio de equilibrio de 30, se ofrecen y se demandan 60 unidades. Quiere decir que por encima del precio de equilibrio va a haber un exceso de oferta y por debajo del precio de equilibrio va a haber una escasez de demanda, porque los precios son tan bajos que los consumidores quieren comprar, pero el productor no puede vender esos precios porque no cubre los costos de producción. Y por encima del precio de equilibrio hay un exceso de oferta porque los precios son tan altos que el empresario quiere ofrecer, pero el consumidor no va a poder comprar porque los precios son muy elevados. Quiere decir que se produce desequilibrio por encima y por debajo del precio y la cantidad de equilibrio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Entonces aquí observamos, ¿verdad?, que el precio de equilibrio es 30 y la cantidad de equilibrio es 60. Se nos pregunta, si a un precio de 20, ¿qué ocurre? ¿Un exceso de oferta o un exceso de demanda? A un precio de 20, que está por debajo del precio de equilibrio, hay un exceso de demanda. Los precios son tan bajos que los consumidores quieren comprar, pero el productor no puede ofrecer a ese precio tan bajo porque no le cubre los costos de producción. Aquí lo observamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, Eco, hasta ahorita nada. Ok. Este es otro ejercicio igual. Hay varios ejercicios, todos los ejercicios son idénticos. Otro ejercicio igual. Igualmente aquí. Aquí partimos de un punto de equilibrio, ¿verdad? Partimos de un punto de equilibrio, sin embargo, hay otra curva de demanda cuando varían los precios. En este caso, fíjense que se nos pide, se nos plantea, ¿dónde está? Se nos plantea el punto de equilibrio. Sin embargo, se nos dice, determina el nuevo precio y la nueva cantidad de equilibrio del mercado de lentes de contacto. Por lo tanto, se nos ofrece otra ecuación de demanda, otra ecuación de oferta para obtener un nuevo precio y para obtener una nueva cantidad de equilibrio, que sería esta. Quiere decir que el nuevo punto de equilibrio va a estar aquí, donde se intersecta la nueva curva de demanda, perdón, de oferta, con la misma curva de demanda. Quiere decir que este sería el nuevo punto, el nuevo precio de equilibrio y nueva cantidad de equilibrio. Por lo tanto, aquí observamos que al disminuir los precios, la cantidad demandada aumenta hacia un nuevo punto de equilibrio. Bien.
Creo que ya no hay más. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No hay? No, Eco. Ok. Vamos a ver por qué esto no me está abriendo. Un segundito. Ya va. No, esta es la tarea. No sé por qué esto no me abre. Vamos a ver si está por aquí. No. Bueno, de todas maneras en la carpeta está. Son los mismos ejercicios, pero a nivel de los desplazamientos. ¿Están todos en la clase, seguro? Sí, economista. Sí, Eco, aquí estamos. Sí, Eco. Ok. Ya va. Presente. Bien. Ya va, un segundito. ¿Dónde está? Micro, ustedes son micro. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a los ejercicios de punto de equilibrio? No, Eco. No. Bien, ahora vamos entonces a la unidad 4. Sigue activa. Ah, ok. Vamos a la unidad 4. Que es elasticidad cruzada. ¿Qué entienden ustedes por elasticidad? ¿Qué será una elasticidad de la demanda? ¿Mm? O sea, ¿Puede haber sea, una la mejor oferta? flexibilidad. ¿Ah? ¿Qué tan flexible puede ser? Exacto. La flexibilidad tiene que ver con el impacto que sufre la cantidad demandada ante variaciones en el precio. Ya vamos a ver. Bien. Vamos a analizar lo que es la elasticidad de la demanda. Existen diferentes tipos de elasticidad de la demanda: elasticidad precio, elasticidad renta, elasticidad cruzada. Me explico. La elasticidad no es más que la variación de la cantidad demandada ante variaciones en el precio. Es decir, el impacto que sufre la cantidad demandada cuando varían los precios. Ahora, también esta elasticidad de la demanda puede darse a nivel de los precios, a nivel del ingreso del consumidor o a nivel de la variabilidad del precio de un producto con respecto a la demanda de otro producto. Me explico. Hablamos de elasticidad-precio cuando varía la cantidad demandada de un producto ante variaciones en el precio, hacia el alza, hacia la baja o en forma que hay una indiferencia. Hablamos de la elasticidad renta o ingreso de la demanda cuando al variar el ingreso del consumidor también varía la cantidad demandada hacia el alza o hacia la baja. Y hablamos de elasticidad cruzada cuando queremos analizar qué impacto sufre un producto demandado ante otro producto demandado en cuanto al precio. Es decir, cómo varía el precio de las manzanas cuando demandamos más peras, o cuando varía el precio de las camisas cuando demandamos más pantalones. Por eso se llama cruzada, porque tiene una relación entre el precio de un producto con respecto a la cantidad demandada de otro producto. Entonces vamos a analizar cada una de ellas en forma interpretativa. Comenzamos, esta es la unidad 4. Comenzamos con definiendo qué es elasticidad. Y en economía podemos decir que la elasticidad busca medir el impacto o a su vez el grado de variación
que existe de la demanda o de la oferta dada diversas variaciones en los precios. Quiere decir que la elasticidad no es más que las modificaciones que sufre los niveles de cantidad demandada ante las variaciones en el precio. Por lo tanto, matemáticamente podemos definir a la E como una elasticidad, Q es la cantidad y P es el precio. En otra forma, también E es la variación porcentual del aumento en cantidad o la disminución porcentual del descenso en el precio. Fíjense que hay una relación inversamente proporcional. Por lo tanto, al aumentar la cantidad, disminuye el precio o viceversa. Al disminuir la cantidad, aumenta el precio. La elasticidad también mide la sensibilidad de una variable a otra. ¿La sensibilidad de quién? De la variable cantidad ante variaciones en el precio, puesto que la cantidad es la variable dependiente y el precio es la variable independiente. Concretamente, es una cifra que nos indica la variación porcentual que experimentará una variable en respuesta a una variación de otra en un tanto por ciento. ¿Por qué? Porque la elasticidad se mide en porcentaje. Es una variable relativa. Este concepto se aplica a las curvas de demanda y de oferta para medir la variación de cantidad demandada u ofrecida a raíz de la variación en las variables que la determinan. En nuestro caso solamente vamos a analizar la elasticidad de la demanda, no vamos a analizar la elasticidad de la oferta. Ahora, esa elasticidad de la demanda se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido por el cambio porcentual en el precio. Cuando hablamos de cambio porcentual es la variación o la diferencia entre un precio y otro, o la variación y la diferencia entre una cantidad demandada y otra. Por lo tanto, la elasticidad de la demanda puede ser expresada gráficamente a través de la simplificación de las curvas de demanda. Esta relación inversa entre precio y cantidad, la conocemos como condición ceteris paribus, genera un coeficiente negativo. Pero para efectos económicos, ese coeficiente negativo se va a transformar en positivo, puesto que la economía no trabaja con precios negativos ni con cantidades negativas. Por eso generalmente se toma el valor de elasticidad en valor absoluto o positivo. La elasticidad de la demanda se expresa como ED y dependiendo de la capacidad de respuesta a los cambios en los precios, esa elasticidad puede ser elástica, inelástica. Son los casos más conocidos. Cuando una demanda es elástica y cuando una demanda es inelástica, como lo vamos a ver a continuación. Ahora, cuanto más horizontal sea la curva de demanda, mayor es la elasticidad de la demanda. Del mismo modo, si la curva de la demanda es más bien vertical, la elasticidad de la demanda será inelástica al precio, como lo vamos a ver a continuación. Aquí vamos a analizar, como les dije anteriormente, los tres tipos de elasticidad. Elasticidad precio de la demanda, que va a depender del precio. La elasticidad ingreso de la demanda, que va a depender del ingreso del consumidor. Y la elasticidad cruzada, que va a depender de la conformación de un precio de un producto versus la cantidad demandada de otro producto. Ese otro producto puede ser complementario o sustitutivo. Iniciamos con la elasticidad de la demanda, que depende del precio. La elasticidad precio de la demanda es el grado de sensibilidad de la cantidad demandada ante una variación en el precio. Quiere decir que cuando varía el precio, automáticamente también va a variar la cantidad demandada. Este coeficiente siempre será negativo, pero para efectos de análisis económico vamos a utilizarlo como un valor absoluto o positivo. Se utilizan dos fórmulas para hallar ese coeficiente, ¿verdad? Decimos que la elasticidad va a ser igual a la variación de Q sobre Q. Esa variación de Q, ¿de qué depende? ¿Cómo se obtiene? De la cantidad final menos la cantidad inicial, o lo que es Q2 menos Q1. Y Q va a ser la cantidad inicial. Sobre la variación del precio, sobre el precio. La variación del precio va a ser el precio final menos el precio inicial, o el precio 2 menos el precio 1 sobre el precio final. Pero también esto se obtiene a través de dos puntos. Pero cuando hay una elasticidad promedio o arco de un punto a otro punto, utilizamos esta ecuación. La elasticidad va a ser igual a la cantidad final menos la cantidad inicial sobre cantidad final más cantidad inicial entre precio final menos precio inicial sobre precio final más precio inicial, como vamos a ver en los ejercicios a continuación. Quiere decir que estas fórmulas tienen que aprendérselas.
Entonces decimos que la elasticidad precio de la demanda, aquí vamos a analizar, dice la elasticidad precio de la demanda se calcula dividiendo la variación porcentual de la cantidad demandada por la variación porcentual en el precio o entre la variación porcentual del precio, como lo vemos aquí, porcentaje de cambio de la cantidad demandada sobre el porcentaje de cambio en el precio. Quiere decir que aquí van a haber dos cantidades, la cantidad final y la cantidad inicial, y aquí también va a haber dos precios, el precio final y el precio inicial. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas? No, Eco. Ok. Aquí vemos un ejercicio. Elasticidad precio de la demanda es igual al porcentaje de cambio de la cantidad demandada entre el porcentaje de cambio en el precio. Ejemplo, si el precio de una hamburguesa sube de 2 a 2,20 euros y la cantidad que compramos baja de 10 a 8 euros, la elasticidad de la demanda será, perdón, este es el precio, sería 10 menos 8, sería el precio inicial, ¿verdad? Sobre el precio, pero el precio final 10 menos el precio inicial sobre el precio inicial. Precio inicial menos precio final sobre precio inicial por 100 entre cantidad final 220 menos cantidad inicial sobre cantidad inicial por 100 sería 10. Quiere decir que la obtención sería 20% entre 10% sería igual a 2. Pregunto, ¿qué significa ese 2 en términos de elasticidad precio de la demanda? ¿Qué significa? Pregunta de examen bimestral y de logros. Pero el 2 es en porcentaje. Sí, en porcentaje, exactamente. ¿Qué significará? 2% de la elasticidad. Exacto. Pero eso significa que al variar el precio de la hamburguesa en 1%, la cantidad demandada varía en 2%. Eso es el significado de ese valor. Siempre el precio va a variar en 1%, siempre. La cantidad demandada variará en X% dependiendo si es elasticidad, precio elástica, inelástica o unitaria, como vamos a ver más adelante. En este caso, el coeficiente es positivo. Se trata de una demanda elástica, flexible, que tiene productos sustitutos. Ya vamos a verlo a continuación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pero también puede salir negativo. Sí, no negativo. En economía no se manejan cifras negativas a nivel de precio. En ese caso sería menos del 1%. El negativo vamos a tomarlo como valores inferiores a 1. Ya vamos a ver, ¿Ah? Ya lo entendí. Ajá, ya vamos a verlo en el ejercicio. Entonces, esta es elasticidad precio de la demanda. Ahora bien, esa elasticidad precio, aquí vemos otra ecuación para sacar esta elasticidad precio. Esta ecuación también la podemos usar, pero cuando existe un punto medio. Decimos que existe un punto medio cuando existen varios precios y varias cantidades y solamente tomamos en cuenta el precio extremo y la cantidad extremo. Por lo general, esta ecuación casi no se utiliza porque no nos da cifras reales. Sin embargo, observamos que el coeficiente sigue siendo positivo. ¿Por qué? Porque es mayor que 1. ¿Okay? Es una demanda elástica, es una demanda flexible. Quiere decir que existen productos sustitutos que el consumidor puede comprar en el mercado a esos precios. ¿Ve? Entonces, eso se utiliza cuando hay una elasticidad de precio. En este caso, no sabemos cuáles son los precios intermedios entre el precio máximo y la cantidad máxima. Ahora, esto es aquí lo que nos interesa saber para determinar el valor porcentual de la cantidad demandada, de la elasticidad, perdón. La elasticidad de la demanda se divide en 5 tipos. El primer tipo es la demanda unitaria. Esta demanda unitaria se da cuando el cambio porcentual en la cantidad demandada es igual al cambio porcentual en el precio. Es decir, los cambios en el precio ocasionan cambios iguales en la cantidad demandada y la elasticidad toma el valor a 1. Quiere decir esto,
que los cambios porcentuales en la cantidad demandada son indiferentes a los cambios porcentuales en el precio. Por lo tanto, al consumidor le es indiferente comprar cualquier producto, puesto que la variación de los precios no impacta en su bolsillo. Y eso se llama demanda unitaria. O también la conocemos como que la variación porcentual de la cantidad demandada va a ser igual a la variación porcentual en el precio. Y se aplica para algunos artículos que vamos a ver más adelante. En este caso, gráficamente, nos va a dar una curva de demanda de esta forma. Fíjense que un 22% de aumento en el precio de 4 a 5 euros va a ser igual a un 22% en la disminución de la cantidad demandada de 100 unidades a 80 unidades. Fíjense que la variación en el precio es igual a la variación de la cantidad demandada, por lo tanto, esto no impacta ni negativamente ni positivamente en el bolsillo del consumidor. Fíjense que la elasticidad de la demanda, la curva de la demanda es inclinada de forma leve, ¿verdad?, hacia la izquierda. ¿Por qué? Es una demanda que satisface tanto al consumidor como al vendedor, puesto que la variación en los precios es la misma. O sea, no impacta en forma negativa, pero tampoco impacta en forma positiva. Esta es la primera demanda que vamos a analizar. La segunda es la demanda inelástica. ¿Qué significa inelástico? Que es inflexible, que es rígido. Por lo tanto, la cantidad demandada es relativamente sensible a la variación del precio. Entonces, el gasto total en el producto disminuye cuando sube el precio. Quiere decir que cuando hay demanda elástica, esto sí impacta negativamente el bolsillo del consumidor y la demanda elástica toma valores mayores, menos infinito, pero menores a 1. Quiere decir que la elasticidad de precio va a ser mayor que 1. Cuando la demanda es elástica o relativamente elástica, el producto tiene muchos sustitutos. Quiere decir que esta demanda elástica va a favorecer en gran medida al consumidor porque hay flexibilidad cuando el coeficiente es mayor a 1. En el ejercicio que analizamos anteriormente, el coeficiente era 2. ¿Qué significaba eso? Que por cada euro que se invierte en la compra de bienes y servicios, se pueden comprar 2 unidades adicionales del producto. Por lo tanto, hay flexibilidad de compra y existen productos sustitutos cuando hay una demanda elástica cuyo coeficiente es igual, perdón, es mayor que 1. En este caso, vemos aquí que un 22% del incremento del precio ocasiona, ¿verdad?, un 67% en la disminución de la cantidad demandada. Por lo tanto, vemos que al aumentar el precio en 22%, la cantidad demandada disminuye en un 67%. ¿Ve? Quiere decir que el consumidor tiene la opción de poder comprar productos sustitutos. Quizás si va a comprar azúcar, comprará menos azúcar, pero no deja de comprarla. O también puede comprar un producto sustituto que es la panela o es la miel. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, Eco, todo claro. No. Ok. Este es la segunda elasticidad. La tercera es la demanda perfectamente elástica. Esta por lo general muy poco ocurre, ya van a ver por qué. La cantidad demandada es totalmente sensible a las variaciones del precio. La elasticidad toma un valor negativo muy grande, es decir, la elasticidad va a ser igual a infinito. Por lo tanto, aquí vemos que cuando el precio es de 4 euros, ¿verdad?, se demanda exactamente 4 euros. En este caso vemos que el precio se mantiene constante. Quien varía es la cantidad demandada. Claro, esto no ocurre en realidad. ¿Por qué? Porque ningún empresario va a ser tan tonto en ofrecer un único precio y que le demanden diferentes tipos de cantidad de productos. Por lo tanto, ahora, si el precio fuese superior a 4 euros, la cantidad demandada sería 0, porque el empresario no va a ser tan tonto como para perder. Pero también, a un precio inferior a 4 euros, la cantidad demandada sería infinita, porque todos los consumidores van a querer comprar a ese único precio. Solamente a 4 euros los consumidores adquieren cualquier cantidad. Por eso se plantea que esta demanda perfectamente elástica, cuyo coeficiente es infinito, poco ocurre en la realidad. Muy poco ocurre en la realidad. El otro caso de elasticidad precio de la demanda es la demanda inelástica.
Esta es una demanda muy rígida, muy difícil de conseguir. Establece que la cantidad demandada es relativamente insensible a las variaciones del precio como consecuencia del gasto total en el producto que aumenta y sube de precio. Quiere decir que cuando hay una demanda inelástica es que los precios suben constantemente y no hay productos sustitutos para comprar. Por lo tanto, los cambios en el precio ocasionan cambios proporcionalmente menores en la cantidad demandada. La elasticidad de precio toma valores mayores a 1, pero menores que 0. Por lo tanto, la elasticidad de precio es menor que 1. No va a ser negativa, ¿verdad? Pero sí va a ser menor que 1. Cuando la demanda es inelástica o relativamente inelástica, el producto tiene pocos sustitutos. A diferencia que cuando es una demanda elástica, coeficiente mayor que 1, tiene muchos sustitutos y el consumidor puede adquirir esos bienes en el mercado. Gráficamente la observamos allí. Cuando el precio se incrementa en 22%, ¿verdad? Esto origina una disminución de la cantidad demandada en un 11%. Por lo tanto, observamos que la variación del precio va a ser mayor que la variación de la cantidad demandada, o es decir, el precio va a subir más elevado que la rapidez en la cantidad demandada del producto. Entonces, estos son 4 tipos y vemos el último tipo de elasticidad precio de la demanda, que es también otro caso extremo. Es la demanda perfectamente inelástica. La cantidad demandada es insensible a las variaciones en el precio. Se llama también demanda rígida, puesto que el valor de la elasticidad toma valor a 0. Aquí el valor de la elasticidad toma valor a 0 y esta demanda perfectamente inelástica es contraria a la demanda perfectamente elástica, como lo vemos en el gráfico. Aquí vemos que la demanda es todo lo contrario a la perfectamente elástica, donde a una sola cantidad se establecen diferentes tipos de precios. Por lo tanto, un incremento del precio va a generar que no cambie la cantidad demandada. Esto, si lo llevamos a la realidad, favorecería ¿a quién? Al empresario, puesto que a un solo nivel de cantidad demandada van a haber diferentes tipos de precios y esto va a favorecer sería al empresario. Esta elasticidad es igual a 0 y tampoco ocurre en la economía. Por lo general, en la economía las que ocurren es la demanda inelástica, la elástica y la unitaria, como vamos a ver a continuación. ¿Alguna pregunta, alguna duda con los tipos de demanda, de elasticidad de precio de la demanda? No, Eco. ¿No? Bien, ahora vamos a verlos comparativamente, cómo ellos interactúan. Una pregunta después que le corte. ¿Este video Sí. va a subirle a la plataforma, economista? Disculpe. Ya va, Wilma, que no la entendí. Repítame. Claro, o sea, le decía, si es que en caso este video va a subir a la plataforma. Claro, por supuesto, todas las clases. Analizarle, o sea, tranquilamente, a eso me refería, economista. Todas las clases son subidas a la plataforma, claro que sí. Ya, economista. Y van unidas con ejercicios. Bien, vamos a ver ahora cómo actúan la elasticidad precio a nivel práctico. Aquí vemos un resumen de cada una de las elasticidad precio con sus características y los tipos de productos. Decimos que la elasticidad precio elástica es cuando el coeficiente es mayor que 1. Por lo tanto, la demanda es muy sensible y hay muchos productos sustitutos, tales como los licores, los productos de lujo, los alimentos tienen una demanda elástica por tener varios tipos de sustitutos. Cuando es una demanda unitaria, el coeficiente de elasticidad va a ser igual a 1. La característica es que hay una demanda proporcional y poco frecuente, que es decir, que esto no va a impactar ni en forma negativa ni en forma positiva al consumidor. Es, por ejemplo, la compra de sal, la compra de cigarrillos, la compra de fósforos, que no afectan en gran medida al bolsillo del consumidor. Por eso se plantea que es a nivel teórico. La demanda inelástica, lo contrario a la elástica, el coeficiente es menor que 1, no es negativo, simplemente es menor que 1. Esta demanda es poco sensible y hay pocos sustitutos. Quiere decir que esta demanda, más que todo, se da para los combustibles, caso de la gasolina, que no tienen sustitutos, y las medicinas, que también prácticamente tampoco tienen sustitutos, ¿verdad? O tienen muy pocos sustitutos. En cambio, en el caso de las medicinas, para productos genéricos. Y los casos extremos, la demanda perfectamente elástica, cuyo coeficiente es infinito, es una demanda cuya cantidad desciende a 0 ante el más leve incremento en el precio o a la inversa, se da en teoría. Y el otro caso es la demanda perfectamente inelástica, cuyo coeficiente es igual a 0,
También es una demanda cuya cantidad no responde en absoluto ante cambio del precio, el caso de la sal y el caso de la insulina, ¿ok? Que no tienen sustitutos tampoco próximos y que es muy difícil conseguirla. El caso de la insulina, por eso el coeficiente es igual a 0. Y aquí vemos cada uno de los gráficos su comportamiento. La demanda perfectamente elástica, aquí está a diferentes precios, se demanda una sola cantidad de producto, lo opuesto a la demanda perfectamente elástica, donde hay un solo precio y se demandan varios tipos de cantidad. La demanda unitaria, donde hay un equilibrio entre el precio, la variación del precio y la variación de la cantidad demandada. La demanda inelástica, donde la variación del precio es mayor que la cantidad demandada, el coeficiente es menor que 1, más no es negativo. Caso contrario, la demanda elástica, donde la variación del precio es menor que la variación de la cantidad demandada, esta es la que favorece al consumidor, cuyo coeficiente es mayor que 1. Entonces aquí vemos el análisis gráfico. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Pregunta? Bien. Y aquí vemos un resumen de cada una de ellas y su comportamiento. Elasticidad a lo largo de la curva de la demanda. Y si la elasticidad de la demanda no es la misma a lo largo de toda la curva de demanda, depende del bien, es posible que a precios altos la demanda sea más elástica y que a precios bajos, como indican los coeficientes. Aquí vemos que la demanda de equilibrio, la elasticidad precio-equilibrio, es cuando la elasticidad es igual a 1. A medida que van subiendo los precios, la demanda se hace mucho más flexible hasta llegar a la demanda perfectamente inelástica. Y por debajo de la demanda unitaria se producen la demanda inelástica y la demanda perfectamente inelástica. Entonces, en la medida que va variando los precios bajo la condición ceteris paribus, la elasticidad tomará diferentes signos, diferentes valores. Aquí será menores a 1, aquí será igual a 1, pero mayores a 1, igual a 1, menores que 1. Aquí será infinito, caso que poco ocurre, y aquí será 0, también caso que poco ocurre. En conclusión, decimos que cuando el coeficiente es mayor a 1, es una demanda ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es? Elástica. La variable cantidad varía mayor a medida que la variable precio, en mayor medida que la variable precio, se dice con una relación elástica. Si el coeficiente es igual a 1, se conoce como elasticidad unitaria, quiere decir que la cantidad y el precio experimentan el mismo cambio, una relación unitaria. Si el coeficiente es menor que 1, la variable precio varía en menor medida que la variable cantidad, una relación inelástica. Cuando el coeficiente es igual a 0, la curva de la demanda es vertical, perfectamente inelástica, la cantidad demandada de un bien no varía cuando el precio cambia. Ocurre con bienes que no pueden ser sustituidos por otros, como el caso de la insulina, la sal y los medicamentos. Y finalmente, la demanda perfectamente inelástica, el coeficiente es igual a infinito, la curva de la demanda será horizontal, y la perfectamente elástica y la mínima variación del precio supondrá que la cantidad demandada sea 0. Como lo vemos aquí, la elasticidad unitaria, el tramo elástico entre la demanda perfectamente elástica y el tramo inelástico entre la demanda inelástica y perfectamente inelástica. ¿Dudas? Aquí hay un cuadro resumen de cada uno de ellos con las variaciones, la elasticidad precio, la variación de la cantidad y cómo se refleja cada una a nivel gráfico. La demanda perfectamente inelástica, decimos que la variación porcentual de la cantidad es 0. La elasticidad precio va a ser 0. La variación de la cantidad no varía. Fíjense que la cantidad no varía. ¿Ok? Esa es la forma de la curva. Cuando es una demanda inelástica, la variación porcentual de la cantidad va a ser menor a la variación porcentual en el precio. Por lo tanto, los valores de la demanda van a ser mayores que 1, pero mayores que 0, pero menores que 1. Varía menos que proporcional la cantidad. Fíjense que aquí la cantidad varía menos que proporcional. Quien varía más es el precio. Cuando es unitaria, hay un equilibrio. La variación porcentual de la cantidad va a ser igual a la variación porcentual del precio. El coeficiente va a ser 1 y varía directamente proporcional. Fíjense que la curva está inclinada en ambos sentidos en forma equilibrada. A diferencia aquí que está más inclinada hacia la derecha. Aquí hay un equilibrio. La elástica, la variación de la cantidad es mayor que la variación del precio.
y el coeficiente va a ser mayor que 1, pero menor a infinito. Ahí varía más que proporcional. La curva de la demanda está más inclinada hacia el precio, pero hacia la cantidad que hacia el precio. Y el caso extremo, perfectamente elástica, la variación porcentual del precio va a ser 0. Fíjense que aquí, contrario a la perfectamente elástica, el coeficiente va a ser infinito y varía permaneciendo constante el precio. Aquí el precio es constante y aquí la cantidad es constante. Quiere decir que este extremo y este extremo son casos que no se dan en la realidad. Principalmente se dan estos 3 casos: cuando la demanda es inelástica, cuando es unitaria y cuando es elástica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, todo está comprendido. Ok. Vamos a ver un ejercicio. Calcular la elasticidad a precio de la demanda de libros cuando el precio pasa de 2 a 4 dólares. Aquí tenemos la ecuación. Elasticidad de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Aplicando la ecuación, decimos que la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. ¿Dónde? ¿Cómo obtenemos la variación porcentual de la cantidad demandada? Obteniendo por el método del punto medio. Variación de la cantidad demandada entre 2 y 4 dólares. ¿Cuál es la variación de la cantidad demandada entre 10 y 20? ¿Cuánto será? Entre 10 y 20, ¿cuánto será la variación de la cantidad demandada? 10. O sea, el punto medio. El punto medio, exactamente. Sería 10, ¿verdad? 10. Aquí en la ecuación. Bien. Cantidad 1 más cantidad 2. Cantidad 1 es 10, cantidad 2 es 20. Aquí, ¿verdad? Y la dividimos entre 2. Esto nos va a dar menos 10 sobre 15 a nivel de la cantidad de la variación de la cantidad demandada. Vamos con el precio. Variación porcentual del precio será igual a la variación del precio entre 2 y 4. ¿Cuál es la variación del precio? 2. El precio 1 sería 2. El precio 2 sería 4. Entre 2 nos da 2 tercios. Por lo tanto, si sustituimos en la ecuación, sería menos 10 sobre 15, ¿verdad? En este caso, y la variación del precio sería 2 tercios. Aplicamos la doble C o la media luna, como ustedes le llaman, nos quedaría que la elasticidad de la demanda es menos 1. Pero como la economía no acepta en elasticidad valores negativos, automáticamente decimos que es igual a 1, sería una demanda unitaria. ¿Y cómo se interpreta esta demanda unitaria? Que al variar el precio de los libros de 2 a 4 dólares, la cantidad demandada varía en $1. Por lo tanto, no existe un impacto ni negativo ni positivo en la demanda de los libros para este ejercicio. Hay una demanda de equilibrio. Esta música, por favor. C.S. Willman. ¿Preguntas, dudas? Economista, mil disculpas, se me activó el... Sí, cada vez. Esa es una rochela que usted tiene ahí. Preguntas, no, unas bombitas nomás estábamos escuchando. Sí. ¿Dudas, preguntas? No, Eco. Ok. ¿Qué hora es ahorita? ¿Qué hora es? 12:30. Ok, bien, ahora vamos a ver la elasticidad de ingreso. La elasticidad de ingreso es la variación porcentual del ingreso de la cantidad demandada ante variaciones en el ingreso. Tiene casi el mismo método de la elasticidad precio. Aquí la dependencia no va a ser del precio, sino que va a ser de la cantidad demandada. La elasticidad precio nos dice, por lo general, la demanda de un bien aumentará cuando aumente la renta o ingreso de los consumidores. Es decir, que cuando aumenta el ingreso, algunos bienes se llevan una mayor proporción del presupuesto de los consumidores y otras una menor. Esta elasticidad muestra el cambio porcentual de la cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual en el ingreso y se representa con la letra I. La gráfica que resulta de esta relación se denomina curva de Engel. Quiere decir que cuando estamos actuando en la elasticidad de ingreso de la demanda, también comprobamos la elasticidad, la curva de Engel.
Aquí vemos la ecuación, que la elasticidad de ingreso es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del ingreso, donde, por medio del punto medio, la cantidad demandada sobre la cantidad inicial más la cantidad final entre 2, y la variación del ingreso va a ser igual al ingreso inicial más el ingreso final entre 2. Ahora bien, cuando actuamos en la elasticidad de ingreso, tenemos que saber cuáles son los bienes sustitutos, los bienes normales, los bienes inferiores, los bienes superiores, para poder determinar el valor del coeficiente. Decimos, un bien inferior es aquel cuya elasticidad renta de la demanda es negativa. Un aumento en la renta de los consumidores provoca un descenso en la cantidad demandada de bienes. Eso es cierto. Cuando aumenta el ingreso de los consumidores, consumimos menos bienes inferiores. Por lo tanto, cuando nos aumentan el sueldo y el salario, compramos más mantequilla que margarina. Es decir, estamos dejando de un lado el consumo del bien inferior, que es la margarina. Ahora bien, un bien normal es aquel cuya elasticidad renta la demanda es positiva. Un aumento en la renta de los consumidores provocará un aumento en la cantidad demandada de estos bienes. Los bienes normales, por lo general, son los bienes y servicios, los alimentos, el pago de los servicios públicos, que siempre va a tener una demanda positiva que no podemos dejar de pagar. Ahora, cuando vamos a la clasificación de los bienes normales de lujo, tenemos dos clasificaciones. En el caso de que la elasticidad renta el valor sea mayor que 1, decimos que un aumento en la renta de los consumidores provoca un aumento más que proporcional en la cantidad demandada de los bienes. Por lo tanto, si nos aumenta el sueldo y el salario, estamos en capacidad de comprar más cuadros, más esculturas, más joyas, más ropa o cualquier artículo de lujo. Y también existen los bienes normales que no son de lujo cuando la elasticidad de renta es menor que 1. ¿Qué significa esto? Que un aumento en la renta de los consumidores provoca un aumento menos que proporcional en la cantidad demandada de estos bienes. Siguen siendo bienes de lujo, pero no los compramos con tanta frecuencia, tales como cuando la elasticidad de renta es mayor que 1. Si eso lo llevamos al análisis de la tabla, decimos que en el caso de no, esta no, perdón, esto no. No, aquí me equivoqué. Esta no, porque esta es la elasticidad a precio. Solamente pongan atención al cuadro blanco. No sé qué pasó aquí, me metí esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Eco, todo está Ok. súper claro. Aquí hay un ejercicio. ¿Cómo encontramos la elasticidad de ingreso a la demanda? Se nos dice, muestra el cambio porcentual de la cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual en el ingreso. Y la gráfica que resulta de esta relación se denomina curva de Engel. Aquí vemos la ecuación, ¿verdad? La variación de la porcentual de la cantidad sobre la variación porcentual del ingreso y aplicamos la ecuación. Cantidad 1 menos cantidad 2 entre cantidad 2, cantidad 1 sobre ingreso 1 menos ingreso 2 sobre el ingreso 1. Por ejemplo, tenemos el gráfico. Este se refiere a un bien inferior. Tenemos un precio a un ingreso de 550 y un ingreso de 750. Tenemos una cantidad de 15 y una cantidad de 20. Tenemos el punto A y el punto B. Vamos al primer caso. Cuando el ingreso baja de 750 a 550. Si el ingreso baja de 750 a 550, observamos, ¿verdad?, que la cantidad demandada disminuye de 20 a 15. Si lo llevamos a la ecuación, decimos 15, ¿verdad?, menos 30, 15, Q1, menos 30, Q2 por 100, entre ingreso 1, 750, menos 550, ¿verdad?, por 100, entre 750, que es ingreso 1, por 100. Esto nos va a dar menos 3,75. ¿Qué significa este menos 3,75 en demanda, en elasticidad de ingreso? ¿Qué significará analizando la teoría? Fíjense que el ingreso disminuyó y la cantidad demandada también disminuyó. Entonces, ¿cómo interpretamos este valor? Porque está más abajo de lo normal. Ajá, pero ¿cómo lo interpretamos en términos de elasticidad de ingreso?
Al variar el ingreso en 1%, la cantidad demandada disminuye en menos 3,75%. Aquí no estamos trabajando con precio, estamos trabajando con ingreso. Entonces, ese es el análisis. Al variar el ingreso en 1%, ¿verdad? La cantidad demandada disminuye en 3,75%. Aquí lo vemos. Disminuyó el ingreso y también disminuyó la cantidad demandada de ese bien. Ahora, caso contrario, cuando el ingreso sube de 550 a 750. Si el ingreso sube de 550 a 750, implica que va a haber un aumento en la cantidad demandada de 15 a 30. Sustituyendo, nos da un valor de menos 1,375. Sin embargo, sigue siendo negativo. ¿Y cómo interpretamos este valor? ¿Cómo lo interpretaríamos? Si el ingreso sube en un 0.5%, 0.5%, da igual a menos 1.3. No, siempre el ingreso va a variar en 1%. Siempre. Si varía en 1%, entonces variaría en 1%, en 1.3%. En 1.3%, exactamente. Al variar el ingreso en 1%, la cantidad demandada varía en menos 1,375%. Muy bien. Y en este caso, es la elasticidad de ingresos promedio, ¿verdad? Cuando estamos analizando dos puntos. Ahora, en este caso, ¿cuál sería menos 15? La cantidad inicial ¿entre quién? Entre la sumatoria de la cantidad inicial y la cantidad final, que sería 45. Aquí está. Entre 200. ¿Qué va a ser 200? La diferencia entre 750 y 550 entre 1300. ¿Y qué es 1300? La sumatoria entre 550 más 750. Esto nos va a dar menos 2,17%. ¿Y cómo se interpreta esto? ¿Cómo se interpretaría este valor? En el 1% da igual a menos 2.17%. Que al variar el ingreso en 1%, la cantidad demandada en el promedio de este consumidor varía en menos 2,17%. ¿Por qué salen esos valores negativos de economista? En el ingreso, cuando estamos trabajando en elasticidad de ingreso, sí se conservan los valores negativos. ¿Por qué? Porque esos valores negativos o positivos nos van a dar el resultado de qué tipo de bien se refiere. En este caso, vemos que son bienes inferiores porque el signo es negativo, es menor que 1. Si fuese positivo, serían bienes de lujo. Si fuese positivo, fuesen bienes de lujo. Pueden ser complementarios de lujo también. Sí, también pueden ser complementarios, pero principalmente se manejan bienes inferiores, bienes superiores y bienes normales, de lujo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Fíjese, este otro ejercicio. Dice, calcular la elasticidad de ingreso de la demanda cuando el ingreso pasa de $2,000 a $3,000. De $2,000 a $3,000. Por supuesto, la cantidad demandada pasaría de 30 a 40. Aplicándole la ecuación, decimos que la elasticidad de ingreso es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del ingreso. Tenemos los datos. Ingreso 1, 2,000. Ingreso 2, 3,000. Cantidad 1, 30. Cantidad 2, 40. Entonces aquí establecemos, vamos a tener primero la variación porcentual de la cantidad. ¿Cuál es la variación porcentual de la cantidad? Entre 30 y 40 sería 10. Cantidad inicial 30, cantidad final o cantidad 240 entre 2. Esto nos da 10 sobre 35, ¿verdad? Vamos con el ingreso. Variación del ingreso sería entre 2,000 y 3,000 sería 1,000. Ingreso 1 sería 2,000. Ingreso 2, 3,000 entre 2. Esto nos va a dar 1,000 sobre 2,500. Si aplicamos la doble C en estos dos valores, si aplicamos la doble C, ¿verdad? 10 sobre 35 entre 1,000 sobre 2,500 nos va a dar un valor de 0,71. ¿Y qué es 0,71? Es un bien normal. ¿Por qué es un bien normal? Porque el coeficiente dio positivo. Dio positivo. Si fuese negativo,
diríamos que es un bien inferior. Un bien inferior, correctamente, un bien inferior. Entonces tenemos que tener presente cuáles son los tipos de bienes y cuáles son sus coeficientes o sus valores positivos o negativos. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, Eco. Okay. Y finalmente, la elasticidad cruzada de la demanda. Como les decía anteriormente, aquí combinamos el precio de un producto con la cantidad demandada de otro producto, el precio de las peras con la cantidad demandada de manzanas, el precio de los zapatos con la cantidad demandada de camisas, el precio de los vehículos con la cantidad demandada de gasolina, entre otros. Vamos a ver el análisis. Aquí vamos a trabajar con dos tipos de bienes, con bienes sustitutos y con bienes complementarios. A diferencia en el ingreso, que trabajábamos con bienes inferiores, superiores, normales y de lujo. Dice, la elasticidad precio cruzada de la demanda mide el grado de respuesta de las cantidades demandadas de un bien ante las variaciones del precio de otros bienes relacionados con el bien en cuestión. Estos bienes relacionados pueden ser bienes sustitutos, son bienes que satisfacen la misma necesidad y por tanto pueden ser sustituidos cuando el precio de uno aumente. Podemos elegir entre perros calientes o hamburguesas u optar entre mantequilla y margarina, que son bienes sustitutos. Ante una gran subida del precio de uno de ellos, tenemos la opción de sustituirlo por el otro. Por lo tanto, sus demandas variarán en sentidos opuestos. Si aumenta la demanda de uno, disminuye la demanda del otro. El otro caso son los bienes complementarios. Son bienes que se consumen conjuntamente, ya que el consumo de uno requiere necesariamente el uso del otro. El coche con la gasolina, el café y la leche, el pan y la mantequilla, que son bienes complementarios. Por lo tanto, sus demandas variarán en el mismo sentido. Si aumenta la demanda de uno, aumenta la demanda del otro. Entonces, estos son los dos tipos de bienes con los cuales vamos a trabajar en la demanda cruzada, en la electricidad cruzada de la demanda. Si son bienes sustitutos, la demanda de uno disminuye la demanda del otro. Pero si la demanda de uno aumenta, disminuye la demanda del otro. Si son bienes complementarios, ¿verdad? Su demanda variará en el mismo sentido. Aumenta la demanda del pan, aumenta la demanda de la mantequilla, aumenta la demanda del café, aumenta la demanda de la leche, aumenta la demanda de los vehículos, aumenta la demanda de la gasolina. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, economista, compañero Juanito que le acepte que se le ha salido y no puede entrar. ¿Quién? Juan Vizcaíno. Ya va. Pero no aparece por aquí. Ah, ok. Listo. Bien. Aquí vamos a ver, analizar cómo se comporta la electricidad cruzada en cada uno de los tipos de bienes. Como les decía anteriormente, si son bienes sustitutivos, mostrará una electricidad cruzada positiva. La subida del precio de la mantequilla hará que los consumidores prefieran comprar más margarina, ¿verdad? Aumentando la cantidad demandada. Es decir, que si sube el precio de la mantequilla, ahora compraremos margarina. Bien. Por lo tanto, el aumento del precio de un bien provoca también el aumento de la cantidad demandada del bien sustituto. Las variaciones en el precio de un bien y la cantidad demandada del bien sustituto tienen el mismo signo. Por lo tanto, la electricidad cruzada será positiva, mayor a cero, para bienes sustitutos. Caso contrario, si son bienes complementarios, mostrarán una electricidad cruzada negativa. El coche y la gasolina, ¿okay?, son bienes complementarios. Se consumen conjuntamente. El consumo de uno requiere también el consumo del otro. Si baja el precio de los coches, aumentará su demanda y se producirá, obviamente, un incremento del consumo de gasolina. Es decir, una disminución en el precio de un bien provoca un aumento de la cantidad demandada del otro bien. Son cuestiones opuestas. Las variaciones del precio de un bien y la cantidad demandada del bien complementario tienen signos opuestos. Por lo tanto, la elasticidad cruzada para los bienes complementarios será negativa y menor que cero. Ahora, si son bienes independientes, por ejemplo, el azúcar con el pantalón, la leche con la gasolina, entre otros casos, se habla de elasticidad nula, cruzada nula. Son bienes que no tienen ningún tipo de relación entre sí, se denominan bienes independientes. Obviamente, estos bienes no tendrán elasticidad cruzada, ya que las variaciones en el precio del bien
y la cantidad demandada del otro bien son independientes y su elasticidad cruzada será 0. Entonces tenemos 3 valores de elasticidad cruzada. Y el coeficiente es mayor a 0, son bienes sustitutos, porque la elasticidad es positiva. Si el coeficiente es menor a 0, la elasticidad cruzada será negativa y se refiere a bienes complementarios. Y si el coeficiente de elasticidad cruzada es 0, se refiere a elasticidad cruzada nula, porque son bienes independientes. ¿Alguna duda con respecto a los tipos de bienes de la elasticidad cruzada? ¿No hay duda? No, Eco. Bien. Aquí vemos los valores. La elasticidad cruzada es la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien sobre la variación porcentual del precio de otro bien. Este otro bien pueden ser complementarios, sustitutos o independientes. Si el coeficiente es menor a 1, son bienes complementarios perfectos. Si el coeficiente nos da menor que 0, son bienes complementarios. Si el coeficiente nos da igual a 0, son bienes independientes. Si el coeficiente nos da mayor que 0, son bienes sustitutos. Y si el coeficiente es igual a 1, son sustitutos perfectos. Aquí vemos un ejercicio. La elasticidad cruzada de la demanda mide la sensibilidad de la demanda de un bien A ante el cambio en el precio de un bien sustituto o complemento B, según la condición ceteris paribus. En esta elasticidad es positiva para bienes sustitutos y negativa para bienes complementarios. Aquí tenemos la ecuación. Y la elasticidad cruzada va a ser igual a la variación porcentual de la cantidad de A sobre la variación porcentual del precio de B, puesto que son bienes diferentes. Entonces, la variación porcentual de la cantidad de A va a ser igual a Q2 menos Q1 sobre Q2 más Q1. Y la variación porcentual del precio de B va a ser igual a precio 2 menos precio 1 sobre precio 2 más precio 1. Ejemplo. Vamos a ver el ejemplo para bienes complementarios. Un incremento en el precio de la gasolina de $290 a 400 ha ocasionado la disminución de la demanda de autos de 600 a 500 autos. Por lo tanto, aplicando la ecuación, ¿verdad? Obtenemos que la elasticidad cruzada es menos 0,6. Es negativo, se trata de bienes complementarios. Caso contrario, si fuese bienes sustitutos, decimos, el precio de la soya disminuye de 700 a 500 mil dólares. En consecuencia, la demanda de maíz, los bienes sustitutos, se reduce de 6.000 toneladas métricas a 3.000 toneladas métricas. Aplicando la ecuación, observamos que la elasticidad cruzada es igual a 2, es positivo, por lo tanto se refiere a bienes sustitutos. Y si aquí nos diese 0, ¿qué tipo de bienes serían? Si nos diese la elasticidad cruzada 0. ¿Independientes? Serían bienes independientes, correctamente. Muy bien. Aquí hay un resumen. Vamos a ver este ejercicio. Tenemos dos bienes, el bien A y el bien Z. Tenemos los valores iniciales de precio y cantidad y los valores finales de precio y cantidad. Se nos pide calcular la elasticidad cruzada de A en Z y determine el tipo de bien. Entonces, la elasticidad cruzada de Z en A sería variación de la cantidad de Z sobre la variación del precio por variación del precio entre la cantidad de Z. La variación de Z, ¿cómo la calculamos? Valor final menos valor inicial. Sería el valor final de Z de la cantidad sería 15 menos 20, ¿cierto? 15, valor final, menos 20, valor inicial, nos daría menos 5. Y la variación del precio sería el valor final menos valor inicial. El precio de Z sería el precio de A, perdón. 3 menos 4, precio final de A, precio inicial de A. 3 menos 4 sería menos 1. El precio inicial de A, el valor inicial sería 4 y la cantidad inicial de Z sería 20. 20, 4 y 20. Sustituyendo la ecuación sería, la elasticidad cruzada de Z en A sería menos 5, ¿verdad? Que es la variación de la cantidad de Z, entre menos 1, que es la variación del precio, por 4 sobre 20, nos da 1. Entonces, si el coeficiente es 1, ¿a qué tipo de bien se refiere? A bienes sustitutivos por ser el coeficiente positivo.
Aquí vamos a tomar en cuenta es el signo del coeficiente. Quiere decir que los bienes A y Z son bienes sustitutivos porque el coeficiente nos dio positivo. Si fuese negativo, serían bienes complementarios. Y si nos diese 0, serían bienes independientes. ¿Alguna duda? No hay eco. duda. Bien. Bueno, por aquí ya terminamos ya. Gracias por ser su docente. Sin embargo, seguimos en la próxima clase. Ok. Entonces ya hemos terminado la unidad 3 y teóricamente la unidad 4. Entonces, hoy les voy a colocar la tarea de 5 puntos de la unidad 3. En la próxima clase vamos a analizar algunos ejercicios de elasticidad de la cruzada de la demanda y ya sin embargo se los voy a subir a unas actividades de tarea para entregarlos cercano a la fecha del examen bimestral. Chuta, economista, yo pensamos que no había tareas, ya estábamos felices todos. No, sí, todavía hay tarea. Tienen tarea de la tercera unidad y tarea de la cuarta unidad todavía. No hemos terminado. Ok, entonces hoy le voy a dejar la tarea de la tercera unidad. ¿Y son ejercicios, eco? Sí, son ejercicios. Y le voy a subir en la plataforma, están unos ejercicios modelos también que se pueden guiar. En la carpeta de la unidad hay ejercicios modelos. Chévere, eco, gracias. Ok, ¿alguna pregunta para despedirnos? ¿Alguna duda? No, todo quedó claro. Ok, entonces la próxima semana solamente nos quedaría los ejercicios de elasticidad cruzada y aclarar algunas dudas de elasticidad cruzada y damos por culminada la materia a más tardar en 15 días. Listo, Eco, muchas gracias por todo. No, a su orden siempre. Eco, Gracias, Eco. O sea, hasta el viernes más o menos, economista, muy amable, gracias. No, si van a tener suficiente tiempo, no se preocupe. Ya, economista, muy amable, un buen día a todos, compañeros. Eco, una pregunta, tal vez tomó lista al principio porque yo ingresé como unos 5 minutos, 10 minutos tarde. ¿A quién me habla? Andrea. Andrea. Andrea, ok, Andrea, yo le coloco la asistencia, está muy bien. Eco, buenos, igualmente para que me coloque la asistencia. ¿Quién me habla? Cristian. Cristian Zópalo o Cepeda. Cristian Cepeda. Cepeda y Páez, ya le coloco la asistencia. Eco. Una pregunta. Un ratito Dígame. nomás. La otra semana sí estuve y me ha puesto falta. Es que la otra semana entré 10 minutos antes y ya, como no tomó al último, sabía tomar, entonces no le dije nada. Pero tengo falta esta semana. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Cecilia, Eco. Ok, está bien, Cecilia. Bien, miren, los ejercicios de la unidad 3 son individuales. Economista, una última pregunta, economista. Dígame. Referente a la asistencia, o sea, eso sí ayudan, o sea, algo en el promedio, algo por el estilo de la asistencia, economista. Sí, claro, por supuesto, claro que sí. Sí, economista, o sea, esa era un poquito de duda y pienso que todos mis compañeros deben tener también esa duda, ¿no? Pero bueno, gracias, economista. Bueno, una buena tarde a todos. Sin embargo, los ejercicios de la unidad 3 son individuales, ¿oyó? No son grupales. Ya, economista, muy amable, gracias. Ok, hasta luego. Placer. Hasta luego, economista. Hasta luego. Economista. Ok, hasta luego. Gracias, Muchas gracias, Eco. A ustedes, cualquier duda se comunican conmigo. Ok. Sí, ya sabe, como siempre, a molestar. No, no es molestia, no es molestia. Hasta luego, Eco. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.